Aprende a invertir con Banco Big. Y con Sara Carbonell, que es directora general de Banco Big. Sara, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Susana, encantada de hablar contigo. Bueno, yo te esperaba aquí a los estudios que vinieras a verme. Sí, lo sé, la semana que viene estaré ahí, pero hoy no ha podido ser y entonces me conecto por teléfono. Pero la semana que viene sin falta estoy ahí en persona, que me apetece un montón verte. Bueno, oye, hoy vamos con tipos de interés. Ay, madre mía, estamos con los tipos de interés, que si para arriba, que si para abajo, que si en septiembre, que si en noviembre, que si bajan, que si van a estar altos. Primero, explícame, vamos a empezar de cero, como si yo tuviera 8 años. ¿Qué son los tipos de interés? Vale, pues como bien dices, estamos con los tipos de interés de para arriba para abajo y son el tema del año, te diría que incluso del año pasado. Los tipos de interés, para el oyente que nos esté escuchando de manera muy básica, es el precio del dinero. Es decir, el dinero también tiene un coste. Igual que vas a una tienda y te compras algo y pagas por ese algo, puedes también pagar por dinero, ¿no? Es decir, por pedir un préstamo, por ejemplo. Entonces, es de manera muy básica la definición más sencilla que yo siempre uso, yo y muchos economistas, es el precio del dinero. Bueno, es el precio del dinero y ¿por qué son tan importantes? Porque entiendo que ese precio del dinero nos afecta cuando compramos, cuando pedimos un crédito, claro, cuando nos endeudamos para lo que tenemos también ahorrado en el banco, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué son tan importantes? Vamos a la siguiente parte. También nos afecta mucho, por ejemplo, cuando salimos al extranjero, porque si nuestra moneda está depreciada nos va a resultar más caro comprar fuera, ahora lo podemos ver. Son importantes porque, como bien dices, si los tipos de interés, que es la referencia, ¿no? el del precio del dinero, cuando, por ejemplo, pides un préstamo para comprarte una casa, para comprarte un coche, la propia tarjeta de crédito que muchas veces usamos, pues si los tipos de interés son más altos, ese préstamo te va a costar más, es decir, vas a tener que devolver más que si son más bajos, esa cantidad a devolver va a ser más alta. Ahora pensamos ya un poco a un nivel más macro, ¿no? Una visión más grande, más global. Pues las empresas para su actividad muchas veces necesitan, muchas veces no, la mayoría de veces, salvo excepciones, y luego ahí entraríamos ya en contabilidad, balances, etcétera, pero necesitan créditos para su actividad diaria, necesitan préstamos, ¿no? Tener que una empresa esté endeudada no es negativo, simplemente tiene que haber un equilibrio y ciertos ratios y tal. ¿Qué pasa? Que si esos tipos de interés están muy altos, pues a las empresas les va a afectar mucho a su liquidez, a su actividad, con lo cual puede tener un impacto, por ejemplo, de tener que bajar a lo mejor la producción o de tener que reducir ciertas inversiones, etcétera. Y eso al final afecta al día a día económico de un país, ¿no? Porque las empresas son prácticamente uno de los agentes más importantes de un país, ¿no? Podemos verlo desde el punto de vista micro, nosotros en nuestra casa para un préstamo, pero luego a nivel macro impacta muchísimo, claro, el tipo de interés. Por ejemplo, para una persona que tenga hipotecas, mejor que bajen los tipos de interés. Claro, aunque luego hay que decir también, las hipotecas, el tipo de interés que suelen usar de referencia es el Euribor, como sabrán muchísimos oyentes. Luego hay diversos tipos de interés, ¿no? Porque luego estos tipos de interés que estamos hablando, pues los puede haber a 10 años, que es el que tomamos de referencia para muchos análisis en economía de variables. Están los tipos de interés a muy cortito plazo, el dinero que se prestan los propios bancos entre ellos. En este caso entraría el Euribor, que es el que se usa de referencia para los préstamos hipotecarios, es decir, para un tipo de préstamo concreto. Como bien dices, si esos tipos de interés bajan de manera oficial por los bancos centrales, vamos a hablar de Europa, pues el Banco Central Europeo, el Euribor también lo hace, con lo cual afecta a la hipoteca, porque en principio deberíamos ver que nuestra cuota baja, que ya no debemos tanto porque el interés al que está referenciado ha bajado. Pero ojo, esto no va a ser algo inmediato en la mayoría de los casos, porque va a depender de la fecha en la que tú tengas esa revisión, de las condiciones de tu hipoteca, porque muchas veces los ahorradores o las economías domésticas se preguntan cómo puede ser si estoy leyendo que el Banco Central Europeo bajó tipos, pero mi cuota todavía es la misma, mi cuota de la hipoteca. Bueno, pues porque a lo mejor su revisión es 3 meses después o cuando sea. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, para un ahorrador, ¿a un ahorrador qué le viene bien? ¿Que los tipos de interés estén altos o bajos? A un ahorrador altos, porque a la inversa, cuando nosotros ahorramos y metemos nuestro dinero en el banco, por ejemplo, en un depósito, en realidad estamos prestando dinero al banco, ¿no? Entonces el banco te lo remunera, con lo cual si los tipos de interés están altos, el banco va a dar
más interés también por los depósitos que los ahorradores llevan al banco, ¿no? Con lo cual a los ahorradores que tienen esa liquidez, que nada más no quieren riesgo, porque un depósito bancario es un producto sin riesgo, pues les interesa que estén altos, claramente. Vale. Y luego, a las divisas, porque antes has dicho, es muy importante cuando viajas, porque ahí aporta valor los tipos de interés a tu moneda. A las divisas, ¿cómo les afecta que los tipos vayan a subir o vayan a bajar? Claro, pues volviendo un poco a lo mismo, si vamos a imaginarnos euro frente a dólar, ¿no? Si los tipos de interés de una de las dos, vamos a poner Europa, por ejemplo, están más altos, significa que te pagan más, como estamos hablando, te remuneran más, pues por ejemplo, por esos ahorros, ¿no? Te remuneran más el euro, con lo cual tu divisa es más cara. ¿Qué pasa? Que cuando es al revés, si por ejemplo ahora los tipos de interés bajan en Europa, ese euro se deprecia, que se dice en el mercado de Forex, frente al dólar. Es bueno en cuanto a exportaciones, es decir, cuando vendemos al exterior, para los de fuera comprar va a ser más barato en euros, comprarnos a nosotros, con lo cual para una economía exportadora como la alemana es beneficioso, pero en cambio nosotros cuando vamos fuera nos va a resultar más caro comprar. Cuando tenemos que hacer un cambio tenemos que comprar dólares para hacer compras en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los tipos de interés están muy relacionados con las divisas, y cuando los tipos de interés están altos en una economía frente a otra, el precio de esa divisa sube. ¿Por qué? Porque te remuneran más en esa economía. ¿Y todo esto que me estás contando, se puede operar de alguna manera? Sí se puede operar, como siempre decimos, ya lo sabes si me conoces, teniendo en cuenta el riesgo, ¿no? Pero hay bonos ligados a la inflación, que la inflación, no lo hemos comentado, está muy unida a los tipos de interés, porque la inflación son los precios de las cosas, vamos a decir lo básico. Cuando la inflación está alta, es decir, cuando los precios están muy altos, los bancos centrales lo que tienen que hacer es subir los tipos de interés. ¿Precisamente para qué? Para frenar un poco que a la gente le cueste más comprar, entonces frenar el consumo, frenar un poco, digamos, esa demanda, para que los precios acaben bajando, ¿no? Entonces hay bonos ligados a la inflación, se puede operar a través de derivados directamente en los tipos de interés, derivados sobre el Euribor, derivados sobre el Bund alemán, etcétera. Se puede operar a través de fondos de inversión que a su vez operen en movimientos de los tipos, por ejemplo, sin ir más lejos, es decir, hay muchas formas de poder invertir en estos movimientos de tipos, pero bueno, como decimos siempre, controlando el riesgo y buscando el producto que sea más adecuado a cada inversor. Un inversor que no tenga mucho apetito al riesgo o que no entienda de productos complejos, pero que quiera invertir de alguna manera en todo este tipo de productos, pues se podría ir a fondos, ¿no? Y que directamente lo gestionan expertos, y hay muchos fondos que realizan una estrategia de inversión vinculada a la evolución de los tipos de interés. Muy bien, pues Sara Carbonell desde Banco B, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por estas pildoritas de educación financiera. Sé que estos audios, estos podcasts los podemos escuchar en Banco B, también en la página de intereconomía.com, y bueno, un placer volver a estar contigo. Igualmente. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Chao, Norma. buen viernes. Igualmente. Adiós.